Descendientes de Constantino sí empiezan a tener la idea que luego cuajará en Bizancio. Es decir, no solo el cristianismo es el gran elemento espiritual para la educación de los súbditos, sino también el gran instrumento ideológico para la creación de una nueva calidad de súbdito. Pero claro, con eso causan un daño tremendo porque lo que pretenden es someter la Iglesia al poder del Estado. Y como ven ventajas en el semiarrianismo, no un arrianismo radical, pero sí en el semiarrianismo, que está mucho más cerca de la filosofía helénica, mucho más próxima a lo que podríamos decir el patrimonio heredado de la antigua Roma, etcétera. Entonces tratan de imponer a la Iglesia este mismo criterio. Y con eso causan un daño muy grande. Bajo el emperador Teodosio, al final del siglo IV, se unificará la doctrina de la Iglesia en torno al credo de Nicea. Teodosio logrará reconciliar a la Iglesia de Oriente con el Papa San Dámaso y desalojará a los arrianos de las sedes episcopales. Pero Teodosio obligó a todo el pueblo a aceptar el cristianismo como religión oficial, y eso supuso un paso atrás en el respeto de la libertad de las conciencias. En el reinado de Teodosio se produce otro gran acontecimiento, porque en el 380, con el edicto de Tesalónica, impone a todos los chives, a los ciudadanos del imperio, les impone ser católicos. Por tanto, nos encontramos al cabo de un siglo con lo opuesto a lo que había dictado la Carta de Constantino a los gobernadores, o sea, la que otorgaba plena libertad de religión a todos. Tras este edicto, Teodosio declara la guerra al paganismo y toma medidas para desterrarlo del imperio. La autoridad civil prohíbe los sacrificios a los ídolos y cierra sus templos. Empieza así una nueva etapa para la Iglesia. Su fe es para el imperio la única verdadera, y su culto será el único permitido. Algunos autores han esgrimido esta interferencia del poder civil para criticar a la Iglesia. Esa vinculación Iglesia-Estado supondría, según ellos, una rendición del cristianismo. Insinúan incluso que la Iglesia adaptó sus credos a la voluntad de los emperadores. No es esa la realidad histórica. Del mismo modo que el cristianismo no se rindió a las persecuciones, tampoco lo haría ante los halagos y los privilegios. Hombres como San Atanasio o San Ambrosio se encargarán de mantener intacta la doctrina. Además, no todos los emperadores siguientes fueron de signo católico. Los hubo partidarios del arrianismo, como Valente o Valentiniano. Otros se extralimitaron en su autoridad, como Teodosio. E incluso hubo uno, Juliano el Apóstata, que pugnó por restaurar la religión pagana. Juliano, que fue educado cristianamente, volvió al culto de los dioses antiguos. Siendo estudiante en Atenas o antes, en cualquier caso, se pasa a la religión pagana tradicional. Se hace iniciar, probablemente, en algunos de los santuarios de Grecia y Asia Menor. Y relanza una persecución mucho más larvada, más insidiosa, más peligrosa tal vez para los cristianos que la de los que mataban los cuerpos, porque él pretende forzar las conciencias. Frente a amigos y enemigos, la Iglesia se mostrará firme en materia de doctrina. San Ambrosio, obispo de Milán, hubo de luchar con ardor en defensa de la fe y los derechos de la Iglesia. San Ambrosio arriesgó la vida en varias ocasiones frente a los soldados de Valentiniano y logró la rectificación de varios mandatos de Teodosio. Defender la fe siguió entrañando riesgos. San Atanasio, patriarca de Alejandría, fue desterrado en 5 ocasiones por distintos emperadores, refugiándose en Tréveris, Roma o el desierto egipcio. Su vida pendió siempre de un hilo, pero su esfuerzo no quedó sin recompensa. Fue uno de los mayores propagadores del credo de Nicea.
Constantino cae enfermo en el año 337. Consciente de su gravedad, quiso recibir el bautismo. Morirá ese mismo año, dejando el poder en manos de sus hijos. Constantino en realidad no es bautizado hasta los últimos momentos de su vida por un arriano, con lo cual no se puede decir que la tradición que existe aún hoy día en algunos lugares de la santidad de Constantino sea verdadera. No, debemos dudar seriamente de esa santidad. El culto a su persona solo persiste hoy en la Iglesia Ortodoxa. Allí se le festeja el 21 de mayo, el mismo día que a su madre, Santa Elena. Desde el punto de vista de la ética personal, el personaje de Constantino no era recomendable. Las hizo de todos los colores. Pero desde el punto de vista político, Constantino creo poder afirmar que demostró ser genial. Un genio, porque aprovechó este momento y comprendió que era necesario para el imperio, para la vida misma del imperio, dar plena ciudadanía a los cristianos. Lo que el mundo debe a Constantino no son grandes hazañas políticas, pero sí esa decisión fundamental de decir, estos son los valores positivos y hay que dejarlos que actúen. Su política religiosa benefició sin duda a la expansión del cristianismo hasta entonces injustamente perseguido. Es el giro constantiniano. Es el empuje final que abrirá las puertas del orbe conocido a la Ciana. En el siglo IV, el mensaje de Jesucristo se extenderá con profundidad en todas las clases sociales. Valores como libertad, dignidad, justicia y amor al prójimo transformarán el viejo mundo pagano.